Damos paso a la señora doña Andrea Bazo, del Parlamento de Cantabria, con la ponencia «Las instituciones se acercan a la ciudadanía». Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por haberos acercado hasta aquí. Y bueno, mi nombre es Andrea Bazo, vengo del Parlamento de Cantabria y os quería hablar de eso, de las instituciones y cómo cada vez oímos más que las instituciones se han alejado de la ciudadanía. Eso que siempre oímos de las instituciones ya no nos representan, están muy alejadas de nosotros, cada vez lo oímos más. Llevamos unos años escuchándolo y siempre le hemos echado la culpa a la clase política. Son ellos los que han alejado estas instituciones. Pero yo creo que no. Que nosotros, los responsables, los jefes de comunicación, de protocolo, de relaciones institucionales, tenemos un poco la culpa de esto. Y tenemos nosotros que pensar cómo mejorar esta situación, que las instituciones vuelvan a acercarse a la ciudadanía. Somos nosotros los que no solo tenemos, sino que debemos estrujarnos la cabeza para que esto vuelva a la ciudadanía y que se acerquen nuestras instituciones. Los actos oficiales deben de tener unas pautas, deben de seguir unas reglas, por supuesto, y eso no lo debemos modificar. Pero sí que tenemos que dar una frescura, un cambio, una creatividad a todos estos actos y conseguir pues, que todos los ciudadanos nos veamos más representados en todas nuestras instituciones. Yo trabajo en el Parlamento de Cantabria. El Parlamento de Cantabria tiene su sede en un antiguo edificio, es un hospital de finales del siglo XVIII, y todos los 6 de diciembre, Día de la Constitución, y 1 de febrero, que es la fecha de entrada del Estatuto de Autonomía en Cantabria, celebramos en este espectacular patio los 2 actos principales de la comunidad autónoma. Es un patio pues eso, de un antiguo hospital, pero que está techado con esta cúpula de cristal. Tanto el acto de la Constitución como el del Estatuto de Autonomía se organizan íntegramente desde los servicios de la Cámara, tanto el Servicio de Protocolo y Relaciones Institucionales como el Servicio Técnico. Ahí pueden ver el cambio que da nuestro patio. Yo siempre digo que tenemos la suerte de que es Cantabria. Para los que vivís en España sabéis el frío que hace en invierno, la lluvia. Para los que sois de fuera, pues deciros que no hace el frío de aquí, pero que llueve mucho. Y que cuando ahora les cuente qué es lo que organizamos esos 2 días, van a ver que tenemos la suerte de que haga tan malo tanto en diciembre como en febrero, porque si no, en esta parte que es el patio, me imagino tener carpas, pantallas gigantes y todo tipo de escenografías para organizar estos 2 días. Porque vamos a ver qué es lo que hacemos en el Parlamento. El Día de la Constitución y del Estatuto no es una simple declaración institucional monótona y de un acto solemne de tanto el presidente o la presidenta del Parlamento, sino que esos días son 2 días de fiesta. Y para ello lo que hacemos es homenajear a un colectivo de nuestra comunidad. En el Día del Estatuto pueden ver aquí a una entidad, a un colectivo muy representativo de nuestra tierra, las Mujeres del Mar, y en el caso de la Constitución, el año pasado, lo hicimos relacionándolo con un artículo de la Constitución, fue el artículo 20b, y era referido a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica. Esos colectivos son nuestro invitado de honor. Son a quienes homenajeamos ese Día de la Constitución y del Estatuto. Y por ello les damos un lugar importante. En el caso de esta foto se homenajeó a los cuerpos de seguridad del Estado, a la policía y a la Guardia Civil. Bueno, pues tenían un lugar justo al lado de nuestro presidente del Parlamento. En otros casos, como en el caso de las Mujeres del Mar, se quiso invitar a un colectivo grande, así que tuvimos que hacer 2
partes en el escenario donde pudieran estar ellas y que fuesen unas tribunas ladeadas con la importancia que se les debe dar a nuestro invitado de honor. Pero además de darle ese sitio especial a las principales autoridades o a los principales representantes de estos colectivos o de estas entidades, también dejamos un lugar para esas personas que representan a ese colectivo. Todas esas personas que ven de rojo son voluntarios de la Cruz Roja. Hubo un año que homenajeamos a las entidades sociales, Cruz Roja, Cáritas, asociaciones de parados, y no solo quisimos que estuvieran representados sus máximos representantes, sus directores o sus gerentes, sino que también estuvieran quienes trabajan día a día. Y como pueden ver, hubo una zona expresamente reservada para ellos que les dejamos justo después de las autoridades políticas. Este guiño que hacemos ha sido muy aplaudido dentro de la ciudadanía porque les hemos dado un lugar en unos actos oficiales y formales en los que normalmente nunca estaban invitados y que desde hace ya unos años en el Parlamento hemos abierto nuestras puertas y les hemos dado un protagonismo, el protagonismo que creemos que hay que darle a la ciudadanía. El guión del acto, como les decía, no es solo un discurso institucional del presidente o la presidenta del Parlamento, sino que en él hay o discursos de los máximos representantes de los colectivos o entidades a los que homenajeamos, como pueden ver aquí al director de la Guardia Civil de la zona, o en el caso del año pasado en la Constitución española, cuando les decía que habíamos hecho un homenaje al artículo 20b referido a la producción artística, creativa. Hubo una joven poeta que el anterior año había ganado el premio José Hierro, un premio muy importante ahí en Cantabria, y fue ella la que leyó, antes del discurso institucional de la presidenta, uno de sus poemas. Pero aquí ven una pantalla. Bueno, pues es que un año decidimos homenajear a los emprendedores de Cantabria, a esos chicos y chicas jóvenes que habían impulsado una empresa, un negocio, y bueno, que le habían dado valor a nuestra tierra, Cantabria. En el caso de este chico, nos mandaba un vídeo desde Silicon Valley, porque su empresa estaba allí. Y en el día del estatuto habló desde Silicon Valley a toda la ciudadanía de Cantabria sobre cómo él había emprendido y cómo su empresa y sus raíces cántabras estaban al otro lado del charco. Ya ven que les damos la palabra, hablan y tienen una importancia dentro de nuestros actos. Esta foto fue muy impactante. El chico que veis en el atril desde el que se habla el Día de la Constitución y desde el que la presidenta del Parlamento da su discurso institucional, es un surfista. En Cantabria tenemos mucha historia del surf, hay muchas empresas, tenemos la Escuela Cántabra de Surf, la Federación Nacional de Surf, pero yo no me imagino, hace no muchos años, hace unos pocos años, lo que hubiesen dicho diputados que estaban sentados en sus escaños, de que un surfista hablara desde la tribuna del Día de la Constitución justo antes de la presidenta o del presidente del Parlamento. Bueno, pues esa idea es la que queremos cambiar. Queremos que entre estas nuevas ideas, que entre frescura, que un ciudadano, en este caso un surfista, su hermano es campeón del mundo de surf, pueda hablar y pueda expresar todo lo que quiera sobre su comunidad, sobre la Constitución, en este caso era sobre su empresa, y explicar a la ciudadanía todo lo que hace por nuestra comunidad, por Cantabria. Todo ello no se queda solo en ese pequeño recinto donde entran unas 300 personas. Nosotros en Cantabria, como ocurre en otras comunidades autónomas que tienen televisión autonómica, no lo tenemos. En el momento en el que se plantearon tener una televisión autonómica, vimos que éramos una comunidad pequeña y que tampoco hacía falta. Entonces lo que decidieron era que el propio Parlamento tiene su sistema de grabación, de emisión, y desde allí, desde el Parlamento, se emiten y se graban todos los actos.
Al principio pensaron que solo hacerlo con los plenos y las comisiones parlamentarias, una manera, bueno, pues de mejorar la transparencia de la institución. Pero decidieron que no, que mejor que fuese todo, que todos los actos que se celebran en el Parlamento queden registrados, se emiten a través de la página web y además eso, queden grabados dentro de la página web en una sección que tenemos que es la videoteca. De esa manera, ustedes desde cualquier parte del mundo van a poder ver tanto el acto de la Constitución como el Estatuto y además poderlo ver en cualquier otro momento en el que quieran saber, pues, vamos a ver qué homenaje hubo en la Constitución en el 2012, por ejemplo. Pues ahí queda registrado en nuestra página web y desde ahí se puede ver. ¿Qué ha ocurrido con este sistema? Que casi ya no tenemos medios de comunicación que vienen a nuestros actos. Sí que redactores, sí que fotógrafos, pero además de emitirlo a través de nuestra página web, la señal se envía de forma gratuita a todos los medios de comunicación que lo pidan, tanto televisiones, que también piden la imagen, como el sonido a las radios. Nos ha hecho con ello conseguir un pequeño hueco más en nuestro pequeño patio, porque seguro que todos ustedes han estudiado en los libros de comunicación esas tarimas que hay que poner al final de los actos para que las televisiones cojan todas las imágenes. Bueno, pues nos hemos deshecho de esas tarimas, que aquí todavía pueden ver alguna, ya no las necesitamos porque vienen a coger algún recurso el que ellos quieren, pero no todo el íntegro del acto o el pequeño discurso que ellos quieran, sino que nosotros directamente, a través de un canal RDSI, se lo enviamos gratuitamente. Ese hueco de más que hemos conseguido para que más ciudadanos puedan acceder a nuestro patio central del Parlamento y ver nuestro acto de la Constitución y del Estatuto. Pero como en los grandes conciertos de rock y los festivales de música, pero también como en las grandes juntas de accionistas de los bancos, lo digo porque vengo de Cantabria y sé cómo organiza el Banco Santander su gran junta de accionistas, nosotros también tenemos grandes pantallas. Ven que el patio es pequeño, pero sí que en los laterales, en la zona final del patio, la visibilidad es más reducida. De ahí que siempre hay una gran pantalla desde la que se emite la realización de todo el acto, que lo hacen compañeros míos del servicio técnico, también personal del Parlamento, y van emitiendo esa grabación de todo el acto. Estas pantallas, ¿por qué? Porque pueden decir, bueno, si es un lugar más o menos pequeño. Ya les digo que hay zonas de pequeña visibilidad, pero además, por esa idea que les digo, de que el acto del Estatuto y la Constitución no es un acto oficial de un discurso institucional, no. Queremos que sea un homenaje y que sea un día de fiesta. De ahí que queremos que nuestra escenografía y nuestro acto sea, pues, de fiesta, de gran festival de música, de gran junta de accionistas. Y para ello, lo que hacemos es que no solo hablan esas personas que homenajeamos, sino que siempre, en todo acto del Día de la Constitución y del Estatuto, hay un pequeño acto cultural. Esto hay que tenerlo muy en cuenta, porque si nosotros homenajeamos a un colectivo, ese acto cultural tiene que ir en el mismo hilo, tener el mismo sentido del acto, no que vaya el homenaje por un lado, el discurso del presidente por otro y el acto cultural por otro. No, es un mismo acto, pero en el que hay diferentes protagonistas. Tenemos que unirlo todo y que ese objetivo del acto no se nos vaya. Estos bailarines actuaron el año pasado en ese acto de la Constitución en el que homenajeábamos a la creación cultural, artística, científica. Ellos fueron la última parte, porque la primera parte fue el discurso de la directora del Museo Nacional de Altamira, por eso de la creación científica. La poeta fue la parte artística, y bueno, ellos también la parte artística, pero no quisimos que fuese más ni una banda ni nada, sino que una compañía de danza contemporánea por todo el patio del Parlamento realizó esa actuación. La parte de abajo pueden parecerle más institucional, pero no podíamos pensar en otra banda que no fuese la banda de la Guardia Civil si a quienes homenajeábamos era a los cuerpos y seguridad del Estado. Y la parte de arriba fue increíble, fue espectacular. El año que se homenajeó a los emprendedores, que ya les decía, hubo un surfista
hablando, una persona desde Silicon Valley. También tuvimos a una empresa de malabares y circo. Y ahí veis que fueron ellos los que dieron ese toque cultural y una de sus artistas se colgó desde la cúpula del Parlamento realizando una de sus actuaciones. A veces, como habéis visto, se puede seguir ese hilo perfectamente, pero otras veces no encontramos a esos propios homenajeados que puedan realizar el acto cultural. Así que hay que buscar ese sentimiento y ese sentido al mismo acto. En el caso de La Mujer del Mar, otro año que se homenajeó a los productores agroalimentarios de Cantabria, pues utilizamos nuestro folclore. Fueron solistas cántabros los que cantaron canciones en torno a la mujer y el mar, canciones marineras. Otro año un grupo de jóvenes de folclore cántabro de danzas de Torlavega fueron los que actuaron en ese final del acto del estatuto. Y esa parte se la quiero enseñar porque nosotros en el Parlamento, se pueden imaginar, acto oficial, siempre tiene que haber los himnos. Himno de España en el Día de la Constitución y himno de España y de Cantabria en el Día de nuestro Estatuto de Autonomía. Bueno, pues yo creo que ya he escuchado nuestros himnos de todas las maneras. Ahí les he traído un ejemplo con gaitas, pero he escuchado a 3 niños, porque eran niños, no tenían más de 15 años, tocando el himno de España con trompeta. Les puedo asegurar que se nos ponían los pelos de punta. Y otra vez, con una guitarra española, también tocar el himno de España. A veces, estas actuaciones culturales nos han traído más de un quebradero de cabeza, porque hay momentos en los que tienes que buscar ese hilo. Hace 2 años, el Parlamento de Cantabria tiene un proyecto educativo que se llama Escuela de Democracia, en el que todos los centros educativos de Cantabria pasan por el Parlamento y tienen una entrevista con un diputado. Hacía 10 años de que había comenzado ese proyecto, entonces buscamos a alumnos que habían venido hace 10 años, a alumnos que acababan de estar visitando el Parlamento y a profesores que habían llevado a cabo ese proyecto. Vale, hasta ahí muy bien, pero ¿y qué hacemos en el acto cultural? Como era un tema educativo, pensamos que lo mejor era buscar dentro de los conservatorios que existen en Cantabria, del Gobierno de Cantabria, una orquesta joven que fuese la que hiciera ese acto cultural. Conseguimos la orquesta joven, pero era el Estatuto de Autonomía. Había que cantar el himno de Cantabria. Pues ahí ven. Pequeños, muy pequeños. Un pequeño coro, más que juvenil, infantil, que fueron ellos quienes actuaron en ese día del Estatuto y quienes cantaron el himno de Cantabria acompañados por la joven orquesta del Conservatorio Ataulfo Argenta. Esto llevó su trabajo, eran niños pequeños, primero habíamos tenido a otros niños que hablaban desde el atril, bueno, complica un poco la situación, pero es que se nos dio el caso de más de 200 personas en el escenario. Este acto fue en el 2010, ya ven, el escenario no podía ser más grande porque tendríamos que haber tirado los muros del Parlamento de Cantabria, no nos hubiesen dejado porque es un edificio histórico. En él estaba la banda de música del Ayuntamiento de Santander, 3 corales, 6 solistas y un grupo de danzas que, como ven, tuvieron que actuar en el pasillo central porque no entraban en otro lugar. Esta actuación, que se llama Sinfonía Cántabra, tan solo se hizo en el Palacio de Deportes de Santander y en el acto de la Constitución. A veces yo pienso, nos complicamos demasiado la vida para estos actos que en otros sitios son más un acto solemne, un discurso, pero les debo decir que muchos de los jóvenes que actuaron en esos actos era la primera vez que venían al Parlamento. Muchos de ellos vieron sus instituciones por primera vez en estos actos. Había personas que no sabían ni siquiera dónde estaba el Parlamento de Cantabria. Como les decía al principio, hablamos de que la clase política es la que ha aislado las instituciones, la que ve lejos. Pero yo creo
que nosotros tenemos mucha culpa, que esos actos oficiales, monótonos, muy alejados de la ciudadanía en general, muy alejados de nosotros, deben de cambiar. Debemos de darle frescura, debemos dejar que esos ciudadanos entren en nuestras instituciones, que sean ellos los protagonistas de nuestros actos y que sean ellos quien, aunque sea de esta manera, se acerquen a los lugares donde reside la soberanía, es decir, donde todos nosotros estamos representados. Muchísimas gracias.